Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. Parque Nacional Los Glaciares, Perito Moreno, Fitzroy, hielo patagónico, la masa de hielo continental más importante de nuestro planeta. Todo esto y mucho más es parte de Santa Cruz, Argentina. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Verano, otoño, invierno, primavera. Todo viaja desde Argentina al mundo a través de la radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o hace tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Un 23 de mayo de 1936 nacía el Obelisco, una evocación a aquel madero sobre el cual se fundó Buenos Aires. El Obelisco, como Antena Pueblo, son bien argentinos. Desde el más austral faro del mundo, Antena Pueblo, emitiendo su frecuencia hacia el resto del mundo. Antena Pueblo Radio. María del Buen Aire. 473 años de historia. Argentina. Buenos Aires. A mí se me hace cuento imaginar que en algún momento nació Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua, como el aire. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmitiendo al mundo los 365 días del año. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir. Paz de Dios, hermanos, hermanas.
amigos, primos. Ustedes saben que este programa está dedicado a Dios, pero uno como es humano, trabaja, sufre, canta, ríe, tiene afectos, tiene una gran alegría para saludar y dedicarle el programa a los oyentes conocidos y quién sabe a los desconocidos, ¿no? Pero un los quiero no viene mal, porque este programa también es para ustedes. Lo que Dios ponga en mi boca, lo que la lectura de la Biblia nos mueva el corazón, nos ablande. Para eso estamos, para ser comunicadores, transmisores de la herramienta espiritual, como le dicen los evangélicos, como lo dice San Pablo, la espada de la verdad, la espada de la justicia, es la palabra de Dios, y eso es la Biblia, es el Nuevo Testamento. Así que con mucha alegría inauguro este bloque, este programa de hoy, y estoy a disposición de los que quieran comunicarse con la radio. Ahí tienen los números de la línea común y también del WhatsApp. Bueno, para dar inicio de este programa vamos a hacer una oración, no sin antes mandarle un afectuoso saludo a Abraham, que no pudo estar por temas laborales de último momento, pero que su oración está para que todo salga bien. Así que nos vamos a poner en la presencia de Dios y vamos a pedirle que Él bendiga este programa. Señor Padre bueno, tú que nos estás mirando en este momento, tú que estás viendo a los oyentes que quieren conocerte más, que quieren que vos le hables a sus corazones y que les traigas tranquilidad a su mente y a sus almas, te pedimos que seas misericordioso. Nosotros somos difíciles en entender, nosotros somos tercos, nosotros somos necios, nosotros somos limitados, pero vos, Dios, que sos omnipotente, omnipresente, que todo lo ves, todo lo podés, y eres nuestro Padre, te pedimos que actúes en nosotros por intermedio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El programa de hoy vamos a tratar 2 o 3 lecturas del Nuevo Testamento y después vamos a tener una entrevista, si Dios quiere. Lo primero que quería leer era en el Evangelio de San Lucas, el encuentro de Zaqueo, que es un discípulo de Jesús, con Jesús. Lo importante de este encuentro, que una persona común, diríamos hoy, una persona que estaba muy metida con el tema de los impuestos y la recaudación, ¿no? Se reconoce que necesita de Jesús y esta persona hizo lo físicamente difícil para poder verlo, ¿no? Dice que como era una persona de baja estatura, se subió a un árbol para tener la mejor visión de Jesús, ¿no? Porque tanta era la fama de Jesús que la gente se agolpaba, la muchedumbre quería tocarlo, quería verlo, porque lo reconocían en su momento como un profeta, y los que realmente tuvieron la revelación de Dios lo reconocieron como el Hijo de Dios. Así que vamos a dar lectura al Evangelio de San Lucas en el capítulo 19. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, a la palabra de Dios. Bueno, como les comentaba, un publicano es un recaudador de impuestos, un político de este momento, ¿no? Y era judío, y sabíamos que en esa época estaban dominados por los romanos, y los romanos le recaudaban impuestos a los judíos, y había judíos ricos, que eran los religiosos, que había fariseos, saduceos, que se reunían en el Sanedrino Consejo. Pero bueno, no era de ese lugar de élite Zaqueo, sino que era, como ya dijera, un funcionario, un acomodado, un político. Y no era uno más, sino que se decía que era jefe de los recaudadores de impuestos. Como hoy en día, en aquel momento también había corrupción. Entonces se supone que era rico a costa de cobrar de más y desviar plata de sus connacionales judíos a sus propios bolsillos. Pero fíjense que lo que hizo, ¿no?, el Espíritu de Dios en ese momento, primero que tenía una necesidad Zaqueo, o sea, para subirse a un árbol, ¿no? No sé, hay que animarse a subirse a un árbol y hay que querer verlo demasiado, ¿no? Porque podrías decir, bueno, ¿qué está pasando? Ah, sí, es Jesús. No, pero Zaqueo estaba entusiasmadísimo por ver a Jesús. Entonces Jesús, frente a esta alegría del corazón, esta expectativa tan legítima de Zaqueo, le muestra su rostro, lo llama. Esto lo debe de haber sorprendido a Zaqueo, porque dice: a mí me está mirando, a mí me está hablando este gran profeta, ¿no? Esta persona que hace milagros y que es tan buena y tan decente, a mí, que soy pecador, que soy corrupto. Pero ya con ese solo reconocimiento de Jesús a Zaqueo, en esa mirada, en esa instrucción, porque no le dice: hola Zaqueo, ¿cómo estás? Qué gusto en verte. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Le está dando una orden Jesús a Zaqueo. Él descendió a prisa. Es un adjetivo, ¿no? Descendió inmediatamente y lo recibió en su casa gozoso. Imagínense que, siendo rico, tendría todas las comodidades, todos los sirvientes, Zaqueo. Y en aquella época se estilaba que había, digamos, huecos en las paredes, llamémoslo hoy ventanas, y podían ostentar, o sea, el resto de la muchedumbre podía ver desde afuera la escena de
del almuerzo o el compartir entre Jesús y Zaqueo. Como ocurre hoy, seguramente la mayoría de los religiosos murmurarían y dirían, bueno, Jesús con un pecador, con el jefe de los recaudadores de impuestos. Pero era claro que Jesús lo que quería era llevar la salvación a la casa de Zaqueo. Por eso le dijo, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Ahora, no fue solamente una autoinvitación de Jesús, fue una respuesta a la disponibilidad del corazón de Zaqueo. Y continuando el relato, Zaqueo se arrepiente, pero no le dice, Jesús, yo soy un pecador, Jesús, yo no soy digno que entres en mi casa porque vos sos un gran profeta, vos haces milagros y yo robo a la gente. No, eso seguramente lo hizo en su corazón y en su pensamiento antes de decirle lo que aquí registra el evangelista. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, directamente estaba diciendo la reparación que iba a hacer por su culpa reconocida. ¿Sí? De otro modo, si no hubiera sido este acto sincero de parte de Zaqueo, no lo tendríamos como apóstol, como seguidor de Jesús. Por eso le dedican los evangelios el pasaje y textualmente lo que le dice Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, se convirtió Zaqueo y ya fue salva su casa. Esta es una promesa que está en la Biblia, ¿no? Cuando todos son, digamos, personas que están alejadas de Dios o no tienen fe, basta que uno cambie el corazón y empiece a creer para que efecto dominó contagie su alegría y los demás empiecen a ver que es muy lindo creer, que es lindo confiar en Dios. Entonces le dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Cuando dice Jesús, él también es hijo de Abraham, está retrucando o rebatiendo a lo que dice el resto de los religiosos judíos, diciendo, él también es tan judío como ustedes. Para él también fue la promesa que hizo Dios y el pacto que hizo Dios con Abraham. Él no es inferior a ustedes, él es igual que ustedes. Pero aclara algo Jesús. ¿Por qué, siendo pecador, por qué no siendo religioso, o sea, no leyendo las Escrituras todos los días, no yendo al templo todos los días, no estando en el Sanedrino Concilio, es merecedor? ¿Saben por qué es merecedor? Porque el Hijo del Hombre, Jesús se autodenominaba, se hacía llamar Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le está diciendo a todos, incluyéndolo a Zaqueo, que lo vino a buscar para perdonarlo, para salvarlo, y lo trae al redil, ¿no? Acuérdense que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, como una oveja perdida, que sale el pastor y la mete de nuevo en el redil, acá ocurre lo mismo con la venida del Hijo de Dios a la tierra. Su mensaje fue de salvación. Pero claro, su llamado siempre fue sutil, más allá del sermón, más allá de la parábola y la enseñanza, más allá de dedicarle tiempo a sus discípulos en privado y asistir a eventos, llamémoslo así, públicos. Jesús siempre dialogaba con las personas y él los invitaba
para probar su disposición de corazón. O sea, la persona le pedía Jesús, 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 y a veces se hacía el distraído Jesús, no porque no lo oyera, sino porque quería darle la oportunidad a que ese necesitado, vos, yo, tu prójimo, realmente lo reconozca como Dios, no como un curandero, como un gestor, como un religioso, como una estrella de cine, no, o como alguien poderoso, ¿no? Como alguien influyente, no. Jesús decía, si crees, todo es posible para el que cree. Entonces, con esto ya vamos a ir al intervalo musical, pero fíjense qué fácil y qué difícil que es volver a la casa de Dios, ¿no? Simbolizado en este pasaje como, date prisa, hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Cómo es tan fácil y tan difícil ir a la casa del cielo? ¿No? Primero, limpiando la casa del corazón. Segundo, queriendo pertenecer a la casa de los discípulos de Jesús. Aquellas personas que como iglesia nos hacen las cosas más fáciles para decir, estamos todos juntos en esto, esperando la salvación. Sí, la salvación es en conjunto, más allá que el arrepentimiento y la fe es individual, pero como leímos el buen samaritano en alguna oportunidad, el cristiano tiene un compromiso con el otro. El cristiano debe, por mandato divino, amarse y amar al otro, ¿sí? Porque está escrito, si alguien dice que ama a Dios, a quien no ve, y por el contrario, no ama, no quiere, no respeta, no cuida al que ve, es un hipócrita. Vamos al corte. Paz de Dios, José Brizzi, Pancho para los amigos.
¿Me escuchás? Nosotros no te escuchamos, Pancho. Ahí sí, ahí conecté el audio. Sí, listo. Buenas noches. Buenas Bendiciones noches. para todos. Ricardo, un gusto verte. Hacía rato que no nos veíamos y bueno, el deseo está de verte ahí personalmente. Bueno, gracias por la invitación de esta noche y poder compartir algo lindo para la audiencia que escucha y para nosotros, para la edificación. Ya somos dos en el nombre del Señor Jesús, así que la bendición está entre nosotros. Amén. Así es. Yo, antes de escucharte, porque tenés mucho para aportar, quería dedicar este programa un poco para las personas que vos conocés, que son colegas nuestros, y también para mi prima y la familia que perdió a su mamá en el día de ayer. Así que un abrazo fuerte a Verónica, y que perdió a su mamá, por lo menos en la vida física, ¿no? Viviana Angélica Rafael, que nos está escuchando en este momento y va a ser muy importante para Vero tener nuevas fuerzas, ¿no? A ver, ¿qué lectura nos podés compartir siguiendo un poco la línea esta de Zaqueo y cómo Dios nos habla y cómo a veces nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos y invocar al Señor? Qué lindo, ¿no? Te escuchaba cuando comentabas de Zaqueo, de ese hombre que se subió al sicómoro, a ese árbol, y era un pequeño de estatura, dice, y quería conocer a Jesús. Qué maravilloso que Jesús levantó la vista y lo vio a él en el árbol, ¿no? Y dijo, desciende, porque era necesario que él pose hoy en su casa, ¿no? Y así es la invitación, como decías vos, ¿no? La invitación de que Cristo nos hace a cada uno de quedar morar en nuestra casa, no solamente ser un huésped, sino es la invitación para todos, ¿no? De que el Señor sea parte de nuestra vida, parte de todo lo que hacemos. Recordemos que ahí, antes de pasar la Biblia, él estaba en Jericó, ¿no? Había entrado a la ciudad de Jericó, y si algunos recuerdan, en Marcos 3 está la historia de los endemoniados de Gadara. Y a esos endemoniados de Gadara el Señor no les permitió seguirlos. En alguna parte dice 2, en otra parte dice 1. El Señor no le permitió seguir a Jesús. Le dijo, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho con vos. Y decía el mensaje del Evangelio es ese, ¿no? Contar las cosas que Dios hizo. Y ellos trabajaron en toda la ciudad de Decápolis, 10 ciudades, es el término en griego, Deca, 10 policidades, y todas esas personas fueron al encuentro de Jesús, y fue ahí cuando encontró a Zaqueo, ¿no? Zaqueo lo encontró en el sicómoro. O sea que en Jericó todos estaban, la muchedumbre quería ver a Jesús. Era como una gira. Era una gira que estaba haciendo él, digamos, y todos lo iban a encontrar ahí. Eso es lo que querés decir. Porque él se va retirando un poco del pueblo y se va acercando más a aquellas personas, los gentiles, que necesitaban de conocer el Evangelio. Y este fue el trabajo misionero de esos endemoniados de Gadara que fueron libertados por el Señor. ¿La de los chanchos? No. El endemoniado de Gadara era el de los chanchos. El de los chanchos, exactamente. Ah, sí. Contalo así como anécdota, porque así lo buscan en el Evangelio. Es como bueno, un challenge, como una... En Marcos 13 encontramos esa historia, la voy a parafrasear un poquito. Jesús va al encuentro, los discípulos se van en el barco y Jesús se queda orando y él se acerca al barco en esa noche tempestuosa y llegan a la ciudad de Gadara. En esa ciudad de Gadara había un endemoniado que estaba totalmente fuera de sí y no dejaba que el pueblo, nadie pase por ese lugar. Él vivía en sepulcros, él se lastimaba, se azotaba con sus pies, se azotaba con las piedras, lastimaba a toda la gente, y cuando llega Jesús ahí lo liberta, ¿no? Entonces, ese endemoniado, agradecido por esa liberación, le dice al Señor que le permita ir con él. Y Jesús le dice, no,
no vayan. No. Ve y cuenta las grandes cosas que Dios hizo Por contigo. eso, le encarga una misión. Eso es lo que vos Sí, querés decir. O sea, exactamente. yo a vos no te quiero para que me sigas con los 12. Yo a vos te quiero que vayas y cuentes, des testimonio de las grandes cosas que hice con Sí, vos, que es liberarte, es- ¿no? Porque era un loco, era un poseído. sí, Bien. exactamente. Y a veces nosotros en la vida cristiana pensamos que tenemos que ser grandes teólogos para transmitir lo que Dios hizo con nosotros. Y ese endemoniado no conocía la escritura, no conocía la palabra, solamente conocía lo que Cristo había hecho en su vida, y eso fue su testimonio. Ahora, zanjando distancias, acortando distancias y perdonando la comparación, sin necesidad de estar poseído por demonios y etcétera, que a la gente le asusta. Podemos decir que hay gente que está muy cargada por odios, resentimientos, culpas, cosas que le pasó en la vida, accidentes, sufrimientos, y que realmente necesitan una salvación, por lo menos que Dios entre en su corazón, ¿no? En sus vidas. Exactamente. Necesita eso, necesita un despertar de la conciencia. Necesita que las personas puedan ver esa luz que es maravillosa que es Cristo, porque quizás no se dan cuenta en su vida este Dios maravilloso que tenemos que nos ganó la salvación para todos. Cristo nos hizo ciudadanos del cielo, nos ganó un derecho para nosotros que lo tenemos ya por primogenituras. Entonces ese derecho lo tenemos y bueno, la verdad que hay gente que todavía no conoce de Dios y necesita que a través del Espíritu Santo sea convencida, sea despertada su conciencia y vea la realidad de lo que necesita, que es Cristo, es todo. Cristo es su sabiduría, es su justificación, es su santificación, es todo para una persona. Cuando uno realmente conoce ese Dios maravilloso y que obra en la vida de cada uno y hace milagros y hace cosas que a veces son pequeñas cosas, pero uno ve cómo Dios trabaja. Se queda maravillado, entonces O sea, no vos tiene otra decís cosa más que, que... vos decís o dice el Evangelio como saqueo. Uno puede ser corrupto, uno puede estar en busca del dinero, uno puede pensar que, no sé, que ya personas que no existen o, o no sé, o personas que están lejanas pero que son poderosas, familiares distantes, quizá que son ricos, que le pueden cambiar la vida a uno, pero eso es una gran esclavitud, por decirlo de algún modo, ¿no? Es buscar donde no debiera buscarse, ¿no? Ya sea en el pasado, en el más allá, ¿no? En los espíritus, en personas que tendrán poder y dinero, pero que no tienen nada de espiritualidad, ¿no? ¿Y cómo es entonces que alguien dice, bueno, sí, la verdad que estoy buscando mal, la verdad que estoy sufriendo más de lo que me beneficio? ¿Cuál sería el beneficio entonces de buscar a Jesús? Y el beneficio es que Jesús te da algo que en el corazón no lo tenés. Porque en esto de buscar riquezas, de buscar poder, de buscar sabiduría, de buscar elocuencia, es algo que uno tiene un anhelo en el corazón que realmente Dios lo puso, pero no llena, no llena. Siempre uno está vacío. La persona que tiene riquezas necesita más riqueza. El político quiere acceder a un nivel más superior. La persona que estudia quiere subir mucho más. O sea, no le alcanza, no le llena, hay nada que le llene. O sea, ese es el vacío que hay en el corazón que, que no lo puede llenar. La búsqueda de poder lo que hace siempre es pisoteas a tus semejantes por esa búsqueda incansable. Pero Dios quiere dar el poder a esas personas, Dios quiere transformar a esas personas. Ese poder que Dios le quiere dar a las personas es el poder del Espíritu Santo. Ese poder transforma, esa gracia es maravillosa, esa gracia te hace una nueva criatura, te transforma, vivís de otra manera diferente, sos un ciudadano del cielo, sos un embajador del cielo, te transforma tu vida, cosas que antes vos querías y anhelabas, ahora las descartás, porque te das cuenta el real significado que tiene. Y eso es lo que hace el Evangelio, te transforma, te hace una nueva persona, que no lo pueden hacer otras cosas. Mira, yo voy a leer acá, más allá Vamos, del Salmo,
te voy a leer simplemente capítulo 6 de Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió Salomón, ¿no? El rey Salomón. Bien. Y el título del capítulo 6, o el epígrafe, dice: El mal del rico impedido. O sea, hablemos de Zaqueo, que era un corrupto y que era recaudador de impuestos, o un político de nuestra época. Dice Salomón, voy a leer Eclesiastés capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Otro mal he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres, el de un hombre a quien Dios le dio riquezas, hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su corazón desea. Pero Dios no le dio la facultad de comer de ello, sino que los extraños las disfrutan. Esto es vanidad y triste desventura. O sea, mirá, el rey Salomón, creo que estaba hablando por propia experiencia, ¿no? Que lo que acaba de decir, que su sabiduría y su riqueza no le alcanzaba, que todo era vanidad, porque si no estás en Dios, sos un pobre tipo, estás vacío. Exactamente. Estamos hablando del rey Salomón, que fue el rey más sabio de la tierra. O sea, aquel rey en el cual venían todos a consultarlos y venían a ver las riquezas de Salomón. Salomón disertó acerca de los árboles, disertó acerca de los peces, disertó acerca de las aves, disertó acerca de los animales, sabía de todas las ciencias. Y ninguna de esas ciencias está escrita en la Biblia. O sea, uno no va a encontrar en la palabra de Dios las cosas que Salomón escribió. ¿Qué escribió de los árboles? ¿Qué escribió de las aves? ¿Qué escribió de los animales? Pero sí uno va a encontrar la caída de Salomón. Encuentra el esplendor y la caída. ¿Y por qué Dios pone la caída de Salomón? Para mostrarnos que cuando el hombre se aparta de Dios, realmente no queda nada. O sea, se aparta de Dios y pierde el rumbo, pierde la cabeza. Salomón, el rey más sabio, tenía 800 concubinas. Se apartó de Dios, se alejó de Dios. Pero en la Biblia está registrada su caída para que nosotros aprendamos de eso y veamos cómo la gracia de Dios transforma y lo trae de vuelta al camino. Hijo de David, ¿no? Hijo de David, Salomón. Hijo de David, sí. Construyó el templo también. Él fue el que tuvo el honor de construir el templo. Al rey David no se le permitió porque David había derramado mucha sangre. Entonces se le dio que su hijo iba a construir el templo. O sea, un elegido, por llamarlo de algún modo. Un elegido. Salomón, un elegido igual que David, un elegido, pero con pecado, los dos. Exactamente. Sí. Y no tuvieron a Jesús, porque vino después. No tuvieron a Jesús, tenían la promesa del Mesías. Bueno, y volviendo un poco, porque vamos del nuevo al viejo, del nuevo al viejo. Vos dijiste que Zaqueo no era un académico, no era un profesor, era un pecador y era un extranjero, o por lo menos se domiciliaba ahí en Jericó, donde no era periférico, ¿no? Exactamente, era publicano. ¿Y qué hacían los publicanos? Los publicanos le cobraban los impuestos a Roma. O sea que era un israelita que cobraba los impuestos para una potencia extranjera que era la que los sometía a ellos. Entonces, para un judío, Zaqueo era un traidor a la patria. O sea, y aparte de cobrarle los impuestos, se quedaba con una parte. O sea, los impuestos que él cobraba, en vez de cobrarte uno, te cobraba 4. Entonces era mucho mal visto, era un paria de la sociedad. Y sin embargo, como vos dijiste, y la Biblia dice, y el Evangelio dice, Dios pone la autoridad. Y toda autoridad proviene de Dios. Y como dice Jesús, cuando le preguntan para pincharlo, si hay que pagar impuestos, pide la moneda y dice, ¿qué dice esto? ¿Qué dice este símbolo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea que separa lo material de lo espiritual, Jesús y Dios, ¿no? Pero entonces, ¿es mayor el beneficio de tener a Jesús en nuestra casa, en nuestro corazón, que tener sabiduría, riquezas? Creo que tenías un salmo por ahí, no sé, a ver. Sí,
podemos leerlo, sí, Salmo 116. Bueno, podríamos arrancar con Proverbios 1. A ver. Lo podría parafrasear. El temor de Jehová es la sabiduría, o la sabiduría es el temor de Jehová. Podríamos arrancar desde ahí. Bien. ¿Qué es temor? Porque si lo busco en el diccionario me aparece miedo. Y no creo que sea eso No, lo que significa bíblicamente temor. sí, uno cree que cuando uno se acerca a Dios es por miedo. Mucha gente se acerca por miedo a Dios. O sea, si uno ve a Adán y Eva cuando escucharon la voz del Señor y que ellos ya habían caído en pecado, se escondieron. Entonces uno a veces tiene miedo de Dios, pero este temor no es un temor reverente, es un respeto hacia Dios. Es considerarlo a Dios como tu amigo, es considerarlo, o sea, en ese amor uno se acerca a Dios y tiene el respeto de las cosas sagradas. Porque uno no puede ser irrespetuoso por alguien que te amó, que te salvó, que salva a tus hijos y que te da la vida eterna, que te va a dar la inmortalidad y te va a dar el acceso al árbol de la vida y te dio todo, o sea, no te niega nada. Dios es un Dios que da todo, derramó todo el cielo en Cristo, Pero es te lo serio, da todo. es serio, Dios es serio. Dios es serio, sí. O sea, aunque somos imagen y semejanza de Dios, creador, nosotros tenemos tiempo para reír, tiempo para llorar y tiempo para estar en seriedad, como ahora, ¿no? Que estamos alegres, pero estamos en seriedad, porque estamos hablando de asuntos importantes. Claro, ¿cómo uno no va a estar alegre si ya tiene la salvación asegurada? Uno tiene que estar alegre. Pasa que a veces la vida te pone problemas, te pone dificultades, pero que esa nube que te tira la vida, ese humo que te hace ver, te nubla los ojos, no te impida ver a Dios. O sea, y acercarte a Dios es en temor, sabiendo de que es tu Dios, sabiendo que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es tu soberano Dios, Él es como creador, es tu redentor, es tu salvador, es tu sustituto, es tu garante. O sea, te garantiza que vos alcanzaste la vida eterna por medio de su sacrificio. Entonces, ¿cómo uno no va a adorar a Dios así, no? Aclárame la palabra sustituto, porque creo que te referís a Jesús. Claro, Sustituto. ¿Qué es exactamente. sustituir? ¿Sustituir qué es? Exactamente. El Ponerse hombre, en lugar de otro, ¿no? Es sustituir, ponerse en lugar de otro, sí, es ponerse en lugar de. ¿Sí? El Señor, en su misericordia, cuando el hombre pecó, automáticamente decidió ser su salvador. Ya por las edades eternas había pactado que iban entre Dios y entre el Padre y Jesucristo, pactaron que iba a haber un salvador. O sea que cuando la pena cayó sobre Adán, en ese mismo día tenía que morir, pero no murió porque tenía un salvador. Y si nosotros hoy estamos vivos, porque tenemos un salvador, porque hay alguien que pagó nuestra condenación. Es muy importante lo que decís, porque los oyentes, quienes todavía no tuvieron la gracia de acercarse a la Biblia y comerla, ¿no? Comerla como una dulce miel, creen que, por un lado, o Dios es castigador, o Dios es alejado, o no le interesa al hombre, o como algunos que leen Job y creen, bueno, pero en general estaban apostando sobre Job, el demonio y Dios, y ¿cómo sabía Dios que Job hasta el final iba a ser fiel, ¿no? Y por el otro lado están los que escuchan las palabras de Jesús a lo largo de los evangelios y dicen, bueno, pero Jesús hizo ese sacrificio y se bancó el Calvario porque era Dios, ya sabía que después la recompensa iba a estar en el cielo, ¿no? O sea, no, como que se pierde un poco que Jesús era Dios encarnado, de carne, como vos bien dijiste, que pudo ser tentado, ¿no? Tuvo todas las virtudes, pero ningún defecto, ¿no? Humano, porque no tuvo el pecado. ¿Y cómo le podrías aclarar a la gente estos conceptos? De que Dios no es castigador, que si alguien hay que culpar quizás es el demonio,
que Jesús es el Salvador, pero porque ya lo habían pactado desde siempre. ¿Cómo sería el tema entonces? El tema es que la paga del pecado es la muerte. Y el hombre no podía pagar la muerte. No puede pagar la muerte. Entonces necesitaba un sustituto, necesitaba alguien que lo reemplace. Y como en el universo no había ninguno que podía pagar esa paga, Cristo se vino y se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Hombre igual a nosotros. Aprendió la obediencia, aprendió la Biblia, aprendió a través de todo su camino a ser respetuoso, temeroso de Dios y entregó su vida. O sea, la persona que no era pecado cargó el pecado de todos nosotros y lo cargó en la cruz del Calvario. Siendo En la cruz del Calvario, sí, inocente y siendo Dios, descendió, se humilló se humilló. para obedecer Eso al dice Padre. Filipenses. Sí. Y te hago otra pregunta, porque estamos hablando mucho de muerte, la paga de la muerte o la consecuencia del pecado de la muerte. Cuando habíamos empezado la charla, yo te pregunté si estar endemoniado ahí, el de ¿cómo era? Galaneo. El de Gadara. Gadara. Gadareno. De Gadaleno. Gadara a Gadareno, sí. Estaba endemoniado, estaba loco, se autoflagelaba, se autocortaba, ¿no? Era un monstruo. Pero yo te pregunté si también era comparable a aquellas personas que tienen mucho poder, mucho dinero y están podridas por dentro, no tienen nada de humanidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, si esas personas que están podridas, que no le importa nada al otro, que son egoístas, que no conocen ni el amor de Dios, ni se aman, porque lo único que aman más al dinero que ellos mismos. En verdad, ¿a quién están adorando? Y lamentablemente están sirviendo a alguien que no es Dios. O sea, porque no hay término neutral en esto. O sea, nosotros estamos, por la audiencia no sabe, estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Hay dos bandos, el bando de Cristo y el bando del diablo, el bando de Satanás, ¿no? Entonces nosotros somos seres humanos, somos creados a la imagen de Dios, la Biblia dice que somos templo de Dios, somos una casa en la cual Dios habita, pero eso es una decisión personal de cada uno. O sea, nosotros podemos elegir quién puede morar en nosotros, o podemos ser morada de Dios o habitación de demonios, dice la Biblia, ¿no? Pero en esa decisión podemos encontrar que estas personas no conocieron, no conocen la luz, no vieron, no tuvieron ese encuentro personal con Cristo. Entonces, a veces uno no puede juzgar a las personas porque no tienen ese conocimiento, pero Dios, en su misericordia, llega, alcanza a las personas esas, a través de otras personas que le dan su mensaje, a través de un libro, a través de lo que sea. O sea, Dios tiene miles de maneras de llegar a las personas. Por tanto, uno no tiene que decir, bueno, esta persona está totalmente perdida, porque Dios ya ganó su salvación, ¿no? Entonces, es la tarea del cristiano interceder, pedir por esas personas para que Dios obre en su vida. O sea, Y Dios quiere obrar en su vida. vos decís que el mejor regalo, aparte de la salvación eterna con la aceptación de Cristo, el mejor regalo que Dios hizo a la criatura humana fue la libertad. La verdad, exactamente. O sea, lo más preciado que tiene el hombre, aparte de su espíritu, es la característica de que es un espíritu libre. Exactamente. O sea, que no es que nacemos y nacemos ya esclavos del demonio, sino que nacemos con el pecado, pero después elegimos a quién servir. Es que en realidad esa es la teoría que nosotros a veces trajimos de alguna tradición, de que nos enseña que nosotros venimos a este mundo con una culpa, con algo para pagar. O sea, venimos arrastrando algo que tenemos que pagar. En la historia del ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Fue este o fueron sus padres para que esta persona haya nacido ciego?
Y el Señor le dice, ni pecó ni fueron sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este ciego, para eso vino al mundo. O sea, que cada persona que viene al mundo viene porque tiene un Salvador, porque Dios ha derramado su gracia infinita para que los seres humanos estén vivos. Viven porque tienen un tiempo de gracia. No vinieron a este mundo para pagar un pecado. Lo que pasa es que, bueno, nosotros por ahí quizás ahí ya nos tendríamos que meter un poco en la teología, ¿no? En la teología medieval, en la teología en la cual creía Calvino, también creía Lutero, ¿no? Que decían que, bueno, que el hombre ya viene con esta carga, viene con esta culpa, el hombre está predestinado o a salvarse o a perderse. Pero si una persona se salva o se pierde, depende de Dios. Entonces, el honor, la vindicación del carácter de Dios, que Dios es amor, no puede ser juzgado ahí. Porque si una persona quiere salvarse y Dios la destina a condenarse, por más que haga todo su esfuerzo en la vida, esa persona está condenada. Entonces, ¿qué Dios es ese? Es un Dios injusto. Entonces, hay que vindicar el carácter de Dios. Cada uno que viene a este mundo es por la gracia de Dios. Nace en esta tierra porque Cristo fue dado. Cristo es la luz de los hombres. Cristo alumbra a cada hombre que viene a esta tierra. Porque Cristo es la luz y también es la vida. Entonces, cada persona que hoy vive en esta tierra vive gracias a Cristo. Aunque no lo reconozca. Aunque no lo quiera reconocer. Vive por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios creó los cielos y la tierra, creó el aire, creó el piso donde estamos ahora apoyados, crearon todas estas cosas, creó la comida, creó el viento, creó todo. O sea que nosotros vivimos y somos por la palabra de Dios, aunque no lo reconozcamos. Y Cristo es el verbo de Dios. Es el verbo es una palabra, el verbo es una palabra conjugada, es la palabra puesta en acción. ¿Y qué hizo esa acción? Vino, se hizo carne, mostró su gloria, lleno de gracia y de verdad, y alumbró la vida de los hombres, nos pagó nuestra salvación. Es verdad. Eso es maravilloso. Es como dice el Génesis, ¿no? Dios sopló el hálito, ¿no? El soplido de Dios infunde el espíritu en el barro y crea al hombre, y aparte cuando morimos, expiamos. El último soplo. El hombre fue primero, con el soplo fue alma viviente, y cuando se retira el soplo, dejó de existir. Es lindo para explicarlo eso, pero bueno, es para... Vamos a un tema musical y después ya vamos haciendo una oración. ¿Te quedás en línea, como quien dice? Unos segunditos. Listo, me quedo en línea. Gracias. Seguimos compartiendo. cruces ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz
cruces ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Estamos de vuelta con Pancho, José Brizzi. Qué lindo, ¿no? Escuchar a una niña, 3 años, ¿no? Cantando, querer a Cristo, no volver atrás. Qué hermoso que es que uno desde niño empieza a entender, ¿no? A entender y a sentir estas cosas, ¿no? Que pertenece a la familia de Dios. Instruye al niño en su camino, ni aun de viejo se apartará, dice el proverbio. Cómo tenemos que cuidar de nuestros niños, cuidar de nuestros jóvenes, cuidar de nuestros adultos, nuestros viejos, cuidar de todos ellos. Pancho, te invito a hacer una oración. Haces una oración cortita vos, una oración cortita yo, como cierre. Lo que te surja de todo lo que estuvimos hablando, pensando también en la audiencia, que hay algunos que por primera vez se aproximan a reencontrarse con Jesús y su palabra. ¿Querés empezar vos? Sí, Dale. ahora vamos a orar. Bendito Dios, soberano Padre eterno, que estás en los cielos y que estás con nosotros, Señor, acá en este momento de radio, y que estás en los hogares de cada persona que estás oyendo. Padre mío, queremos agradecerte por los minutos que tuvimos al aire. Gracias porque pudimos exaltar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Levantarlo alto, Señor, para que las personas puedan ser atraídas por su amor a esa cruz y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, puedan ellos ser transformados, que tú pongas una nueva vida en ellos y que sientan, Señor, gratitud hacia ti, porque tú le diste la vida, le das todas las cosas y suples sus necesidades. Padre eterno, si hay personas que están sufriendo, que están dolidas, que están desesperadas, que puedan encontrar en Jesús ese refugio, ese castillo fuerte, esa esperanza, para que puedan ver los milagros que tú haces con cada uno de sus hijos y cada uno de nosotros. Señor, extiende tu mano poderosa sobre ellos, extiende tu mano poderosa sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Señor, transfórmanos y perdónanos porque a veces no hacemos las cosas bien, pero tú eres un Padre de amor que nos cuidas y nos proteges y nos guías siempre. Señor, queremos agradecerte, que podamos tener una linda noche, que nos protejas y que tus santos ángeles estén con nosotros cada día, que nos protejan, Padre. Gracias te damos, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amigo y Salvador personal. Amén. Amén. Voy a leer una palabra y voy a hacer propias, voy a evocar lo que dijo Jesús y voy a parafrasear y hacer el mismo texto de Jesús, que sea mi oración y que sea la oración de todos. San Juan 5:30, si mi ojo me lo permite. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amén a la palabra de Dios. Si bien lo dijo Jesús y estaba claramente hablando de Dios y que Él era Dios
y que él daba testimonio de Dios y que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él. Yo creo que hoy, si en nuestro corazón penetra por el Espíritu Santo la convicción de que somos hijos amados de Dios, vamos a tener todo el poder de Cristo que nos salva. Así de bendiciones a la audiencia, te agradezco, Pancho, y que sea una noche de victoria hoy. Amén, amén. Es una noche de victoria porque en Efesios dice, somos aceptos en el amado. Ya Cristo pagó nuestro precio, nos ha redimido y nos va a dar la victoria siempre. Así Amén. que nuestro camino está hacia la patria celestial y ahí nos encaminamos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer.